Pues muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esto que es la Hora NEA. Hoy, miércoles 19 de enero del 2022, siendo las 19:06 horas. Les pido desactiven cámaras y micrófonos para enfocar nuestra atención a los participantes de hoy. Como todos los años, como todos los inicios de año, procuramos compartir con nuestra membresía, con nuestros amigos, con nuestros invitados especiales, las perspectivas económicas que, en nuestra opinión, podrán dirigir y orientar el desarrollo de nuestro país durante este 2022. Para ello, el día de hoy tenemos a dos extraordinarios y jóvenes ponentes, y créanme que nos enorgullecemos de decirlo porque vemos cada vez a más jóvenes en posiciones de eminencia y de ellos aprendemos mucho. Conocedores de la materia que nos compartirán de manera muy objetiva durante esta noche. Para efectos prácticos utilizaremos un formato de entrevista y será nuestro estimado Armando Noricumbo quien la dirija y presente a nuestros estimados Walter Buchanan y Juan Carlos García Viejo. Quiero recordarles a todos los participantes que canalicen sus preguntas y sus comentarios a través del chat en GoToMeeting. El mismo Armando irá tomando esos comentarios, esas preguntas y las va a ir, digamos, encajando ahí en el transcurso de la entrevista. Así que sin más, estimadísimo Armando, te dejo el micrófono y adelante con nuestro evento. Muchísimas gracias, Jesús. Pues un gusto, amigos, estar de regreso con esta primera plática del año y con un tema que ya se está volviendo tradición, que son las perspectivas económicas. Agradecerles enormemente a Juan Carlos y a Walter el apoyo con su participación. Obviamente a todos ustedes por estar aquí el día de hoy escuchando esta conferencia. Me voy a permitir introducirlos de manera muy rápida. Ya creo que la mayoría de ustedes los conoce, pero siempre es bueno y quizás ya que publiquemos el video, ahí vamos a poner una liga a su bio más completa o a su LinkedIn para que los conozcan, pero obviamente Walter y Juan Carlos tienen muchísima experiencia en temas económico-financieros. Walter es director de inversiones y socio de SafeNest, una empresa dedicada al tema de inversiones y de manejo patrimonial. Es egresado de la administración en carrera económico-financiera de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y Juan Carlos ha sido analista y ha colaborado con instituciones bancarias de primer nivel como Banorte y Vector, Casa de Bolsa, y es egresado de la Universidad de Anáhuac en economía, ¿no? Walter, debo también decir que tiene la designación CFA. Como ustedes saben, es una designación muy importante para efectos de inversión de activos y temas financieros. Así que muchísimas gracias a ambos como siempre. Y pues obviamente tenemos una conversación por delante muy, muy interesante. Yo les pediría, si quieren, vámonos de lo general a lo particular. Empecemos a platicar cómo está el mundo, ¿no? En general, cómo vemos el mundo en este 2022, para luego cerrar nuestra plática ya enfocándonos más al tema de México, ¿no? Pero quizás como introducción yo les diría, ¿qué vemos hacia 2022 en cuanto a crecimiento? Parecería que vemos un mundo que se desacelera después del rebote tan fuerte del 2020 por la pandemia. Y también que sorpresivamente la inflación parece que se está saliendo de control en muchos lugares, no nada más en México, pero también en el mundo, ¿no? Entonces, economía, crecimiento económico, inflación, y obviamente no podemos dejar de lado el tema de COVID. ¿Cómo ven esas tres variables a nivel global? Si quieres, Juan Carlos y luego Walter, por favor. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por
por la llamada, por la conferencia, gracias a Nea por la invitación, igual a ti Armando, gracias por convocarnos aquí para platicar sobre estos temas bastante relevantes. Pues bueno, sí, como bien dices, el crecimiento global probablemente se va a desacelerar. Es probable que este 2021 la economía haya crecido alrededor del 5,5% a nivel global, y para 2022 lo que se espera es una cifra menor de alrededor de 4,1%. Igual las proyecciones para 2023 todavía apuntan a una desaceleración aún mayor. En este sentido, la inflación ha sido uno de los temas más importantes y de lo primordial por lo que la economía también está sufriendo. La parte de la deuda y la desigualdad son otros de los factores que también están afectando bastante, sobre todo a economías emergentes. Digo, no, las economías avanzadas no están exentas, pero pues bueno, las economías emergentes son las que más sufren con este tipo de variables. Entonces, en este sentido, China y Estados Unidos van a seguir siendo los principales motores de la economía, tanto global como regional en sus respectivas regiones. Sin embargo, China fue uno de los países que más creció en 2021. Fue de los primeros países que se recuperó de la crisis de la pandemia y por ello creció 8,1% en 2021, y es probable que se desacelere bastante en este 2022, alrededor del 5,1% es lo que se proyecta. Entonces, en este sentido, dos de los grandes jugadores se van a empezar a desacelerar y, pues bueno, van a arrastrar a toda la economía global hacia ese mismo ritmo. Otro punto importante nada más para pasarle la palabra a Walter y no acabarme aquí todos los argumentos. Esto es un tema de oferta, no es un tema de demanda, en mi opinión. La oferta está bastante restringida y digo, la demanda no es que esté en niveles demasiado acelerados ni mucho menos, pero está tomando todo lo que la oferta le da. Entonces, a medida de que las cadenas de suministro empiecen a mejorar y a regresar a la normalidad, ese será el ritmo que podemos esperar para 2022. Perfecto, perfecto, Juan Carlos. Falte adelante, por favor. Gracias Armando, gracias Juan Carlos, y pues gracias a todos por escuchar, gracias a la Red NEA por la invitación. Sí, como menciona Juan Carlos, pues evidentemente viene una desaceleración, que esto es normal, o sea, después de caer en el valle de una recesión, pues las recuperaciones son abruptas o suelen ser abruptas, no en todas las recesiones económicas, pero en esta sí. Por todos los estímulos monetarios fiscales que hubo, pues la recuperación sí fue bastante rápida. Es una de las recesiones más rápidas, pero también de las más cortas en duración. Y pues bueno, es normal que haya una desaceleración. Sin embargo, si volteamos a ver China, que menciona Juan Carlos, pues sí el crecimiento se disminuye bastante. Digo, ya no sé si podemos hablar de un soft landing, porque sí, al tratar de controlar los problemas que tiene de deuda China internamente, como lo estuvimos escuchando con el caso de las empresas de bienes raíces, que pues empezaron a quebrar el año pasado, pues esto obviamente causa una contracción importante, ya que el mercado chino tiene más exposición al sector de bienes raíces que, por ejemplo, Estados Unidos. Pero por otra parte, Estados Unidos, pues si bien va a crecer menos que el año pasado, aún así se espera un crecimiento por encima del punto de su tendencia neutral de crecimiento, ¿no? Entonces, creo que son puntos a marcar. Sobre la inflación, pues sí, vimos las inflaciones más altas en los últimos 10, 15 años. Estados Unidos cerró al 7%, México al 7,36%. Es complicado o sería más complicado este año que tuviéramos los mismos niveles de inflación, porque estaríamos hablando que los commodities tendrían que tener la misma magnitud de cambios. Estaríamos hablando de, por ejemplo, un petróleo
que pues subió prácticamente 100% en 2021, pues estaríamos hablando que se fuera a $160 o a más. Entonces, si bien vamos a ver inflaciones más altas que la última década y sobre todo que la última década prepandemia, pues no está sobre la mesa todavía pues el tema de hiperinflación, ¿no? ¿Por qué? Por lo que ya mencioné, no estamos viendo o es improbable que veamos la magnitud de cambios en commodities que se vio, por ejemplo, en 1980 pues en Estados Unidos y en todo el mundo. Y respecto a la cadena de suministros, pareciera, digo, habría que ver qué es lo que pasa con Omicron, pero pareciera que empieza a ceder, que se empieza a normalizar. Esto lo podemos checar con un índice que es el Baltic Dry Index, que pues este mide el precio de los fletes de materias primas, o sea, cuánto cuesta mover materias primas en el océano, en los buques, y ha caído de su pico de octubre 70%. O sea, está en niveles ya prepandemia, niveles altos, y el costo de transportar mercancías en general sí viene disminuyendo, no viene disminuyendo a velocidad, pero sí se ha visto una disminución de costos semana a semana. Aunado a un poquito lo que comentaba Juan Carlos, 2020 y 2021, el choque en la cadena de suministro o un Black Swan en la cadena de suministro vino por todos los estímulos, todo el dinero que le estaban regalando el gobierno a los americanos, pues justamente para hacer frente a la recesión. Había una demanda súper caliente, una demanda muy fuerte que tomaba prácticamente todo lo que le diera la oferta y pues los estímulos ya terminaron el año pasado, ¿no? Entonces, por esa parte, se esperaría un enfriamiento en el consumo en Estados Unidos y pues esto debería ayudar al reacomodo en la cadena de suministro, pero pues habría que ver, ¿no? Porque, por ejemplo, algo que impactó mucho en la cadena de suministro fue el cierre de puertos en China, porque ellos tienen un manejo muy diferente al resto del mundo de la pandemia, ¿no? Ahí es 0 casos. Entonces, si vuelven a cerrar puertos y, por ejemplo, las aerolíneas siguen teniendo problemas con los pilotos, pues podríamos ver que esto hace que se extienda el periodo de normalización de la cadena de suministro. Muchas gracias, Walter. Oye, y entrando un poco al tema, mencionaron ustedes que pudiera ser un shock más bien del lado de la oferta, ¿no? No sé si pudieran explicarnos un poco, sobre todo para los que no tenemos background de economistas, cuál sería la diferencia entre una crisis originada por un problema de demanda versus una crisis originada por un problema de oferta. Y lo pregunto precisamente porque hay una nota bien interesante que salió en el New York Times este fin de semana, que dice que uno de los grandes retos de la administración Biden es que él y todo su equipo resolvieron la crisis financiera más grande de los últimos años, del 2009 al 2011, pero que era un shock de demanda. Y ahora se enfrentan con un problema totalmente diferente y este reportero del New York Times decía que han percibido que pues, el equipo no tiene experiencia en un problema que es totalmente opuesto al que ellos enfrentaron en la gran crisis financiera del 2008. No sé si quieres, Juan Carlos, y luego Walter, si puedan comentar un poquito. Sí, justamente creo que la manera más fácil de explicarlo es contrastando esas dos crisis. En la crisis de 2008 vimos todo el tema inmobiliario que resultó en una crisis, ¿no? Económico-financiera. No me voy a remontar a todo el tema de los asset-backed securities, pero sí me voy a remontar al tema de que esto produjo un gran desempleo en Estados Unidos. Y este gran desempleo obviamente tuvo sus consecuencias en el consumo. Por lo tanto, tuvieron que lidiar con varios años de baja inflación. El consumo no subía, justamente porque el mercado laboral era todavía anémico y tenías también la parte de que no había una gran participación en el mercado laboral, es decir, había mucha gente en edad de trabajar que simplemente estaba en su casa sin buscar trabajo. Entonces, eso lo que implica es que no hay inflación en los salarios, no hay incremento en salarios, y entonces, pues esto no produce ese crecimiento en el consumo.
Un poquito esa es la diferencia con el proceso que vemos ahorita, donde la pandemia no permite que las empresas productoras sigan su ritmo. Obviamente, yo creo que la inflación ahorita está causada por las cadenas de suministro, que a su vez, digo, hay dos aristas principales ahí. Punto número uno es la escasez de materiales y de productos terminados. Y dos, el tema del transporte, que ya se platicaba hace unos minutos. Entonces, pues bueno, ahí viene justamente esa crisis de que si a lo mejor aquí en México no es tan notorio, pero en otras partes del mundo llegas a un súper o a una tienda de conveniencia, lo que sea, y simplemente no hay los productos. Entonces, por más de que el público los quiera consumir, pues no están ahí disponibles. Y eso es lo que ahorita está limitando mucho al crecimiento. Hay un fenómeno aquí que a mí me parece relevante para la inflación. Los commodities, como bien decía Walter, pues ya subieron una gran parte de lo que iban a subir. O sea, ya ahorita se ve muy difícil justamente que lleguemos a petróleo de 120, 130 dólares. A lo mejor podrían tocar 100 porque ahorita estamos en los niveles más altos desde 2014. Igual los productos agropecuarios pues, están sufriendo a lo mejor por malas cosechas, etcétera, por sequías. Ese es el caso del limón, por ejemplo, en estos momentos, ¿no? Donde el precio ha subido notoriamente. Pero aquí lo que se esperaría para que la inflación no sea persistente es justamente que este incremento en los commodities o en la inflación no subyacente, es decir, commodities y energéticos y todos los productos agropecuarios, no contaminen a la otra inflación, que es justamente la inflación subyacente, que son todos los demás productos. Entonces, ese sería como lo que se esperaría para que no haya una espiral positiva en la inflación. Perfecto. Walter, ¿quisieras comentar algo? Sí, pues respecto a eso, también, o sea, vimos un cambio muy importante en el discurso de la Fed, porque toda la primera mitad de 2021 decía que incrementos en la inflación iban a ser transitorios, y después, o sea, sobre todo en el último trimestre, pues cambia totalmente el comunicado, ¿no? Y dice que pues ya no va a ser transitoria la inflación, o sea, no va a regresar tan rápido a los niveles previos a la pandemia, además de que la gente entendía mal el término transitorio, creyendo que los precios iban a volver a su nivel original, y no es lo que regresa al nivel original, lo que regresa al nivel original es el cambio porcentual. Pero bueno, la Fed hace este cambio en el comunicado porque además de los commodities, sí empezó a haber un incremento inflacionario en los salarios en Estados Unidos, porque pues también fue algo extraño, es que pues en medio de una recesión pues tienen un mercado laboral muy caliente, ¿no? Porque, por ejemplo, por primera vez creo que en 30 años había más vacantes laborales, había más puestos laborales abiertos que gente desempleada. El problema es que pues la gente, como estaba recibiendo los estímulos, tenía dinero, tenía ahorros en la bolsa, pues no quería tomar esos trabajos. Mucha gente renunció a sus trabajos, o sea, fue un fenómeno impresionante, y las empresas, gente que haya viajado a los Estados Unidos, pues lo puede haber visto. Había tiendas retail cerradas, pero porque no tenían personal para que atendiera a la gente. Lo vimos en internet donde pues a gente en lugares como McDonald's o otros puestos de comida rápida, pues tenían sueldos bastante atractivos, ¿no? Bueno, a comparación con previo a la pandemia. Entonces, la Fed, al ver que se empiezan a transmitir la inflación a los servicios, pues sí, se empieza a preocupar, por eso cambia el discurso, y pues quizá por eso acelera más, y quizá por eso el alza de tasas de interés va a ser más rápido de lo que se esperaba antes de noviembre del año pasado, ¿no? Sí. Y hablando de tasas de interés,
¿Qué opinan de los últimos 10, 15 años para el ahorrador común, no? Yo estaba pensando, primero te echas un periodo de qué les gusta, 8, 10 años con tasas de interés en mínimos históricos, ¿no? Donde los ahorradores sufren también de alguna manera la banca porque tiene menos ingresos y sin embargo sus costos fijos continúan. Y ahora que empiezan a subir las tasas de interés, también tenemos inflación que sube por arriba de la tasa de interés. Hoy el ahorrador común está perdiendo dinero por tener está perdiendo poder adquisitivo por tener su dinero en el banco, ¿no? ¿Qué consecuencias podrá tener eso en el mediano plazo para, pues, para el mundo y quizás para el ahorrador mexicano que está más cercano de nosotros? Si quieres, Walter y Juan Sí. Carlos. Pues es súper buena pregunta, Armando. Como comentaste, en 2021, pues ya la tasa real fue negativa. Si la inflación sale acorde a expectativas de los analistas, que pues vamos a pensar alrededor de un 4%, o sea, ya tienes tasas reales en el mercado mexicano, ¿no? Hablando del mercado mexicano, el CETE del año está más o menos al 7% y los bonos de más largo plazo pues están del 7 al 8, más o menos, ¿no? Hasta el bono de 30 años. Entonces aquí, si la inflación converge al camino, pues ya tienes tasas reales positivas, pero estamos hablando ex ante, ¿no? El problema es que si la gente cree que las tasas reales van a seguir siendo negativas, ¿qué quiere decir? Que la inflación va a seguir siendo más alta que las tasas de interés, que se espera que Banco de México suba 125 puntos base este año y termine la tasa en alrededor del 6,75. O sea, si la gente cree que la inflación va a seguir siendo superior, pues eso podría provocar en un caso extremo, pues una profecía autocumplida, que la gente pues empiece a gastar su dinero en vez de guardarlo, que empiecen a pedir incrementos salariales. Esto podría ser causado por una pérdida de credibilidad en el comunicado del Banco Central o errores de decisión de política monetaria, que la pérdida de credibilidad se puede dar por mal manejo de comunicado y de las herramientas del Banco Central. Y pues lo que podría pasar en un caso, yéndome muy extremo, que no es mi escenario base y creo que de nadie, pues es que se genere una espiral inflacionaria y una profecía autocumplida, pues donde veamos el comportamiento de las personas haga que la inflación se dispare, y pues esto provoque que pues el Banco Central tenga que estar sube y sube y sube las tasas, como lo tuvo que hacer Volcker, ¿no? Hasta que causó una recesión en los 80s, conocida como el error de Volcker. Perfecto, No, gracias, Walter. yo pensaría que ahorita estamos en un escenario relativamente diferente a esas épocas, porque en los últimos 12 años Estados Unidos no había cumplido con su objetivo de inflación. Es más, desde que establecieron su objetivo de inflación, no lo habían alcanzado. Entonces, por eso mismo ellos dejaron que esta inflación trepara y la justificaban como que era temporal, ¿no? Justamente creo yo que esta parte es lo que le ha pasado a muchísimas economías avanzadas, como Japón, como Europa. Ahorita, sí, la Fed ya está empezando a subir tasas. Bueno, todavía no empieza, pero va a empezar probablemente en marzo y es probable que suba entre 75 y 100 puntos base este año. Sin embargo, hay otros bancos centrales, les digo, como el Banco Central Europeo o el Banco de Japón, que simplemente van a dejar que la inflación siga su curso porque es algo que no habían tenido en muchísimos años. Y esto justamente yo creo que lo hacen con un propósito, que es desanclar las expectativas de inflación tan bajas que tienen. Entonces ahorita lo que buscarían es dejar que esa inflación siga subiendo, no importa que este año o la primera mitad de este año siga alta, siempre y cuando empiece a converger a finales de este año. De hecho, es probable que, como bien dice Walter, acabemos sobre 4.20% la inflación aquí en México. En Estados Unidos sería algo similar, algo alrededor del 4% igualmente. Y yo creo que este fenómeno de las tasas de interés reales que son negativas, este efecto lo han tenido en ese tipo de economías durante muchos años.
Sin embargo, también habían tenido inflaciones bajas. Por más de que la tasa estuviera en 0.25, 0.50, la inflación estaba alrededor del 1,5%, máximo 2%. Entonces, sí es un escenario diferente. Aquí en México, obviamente, la gran mayoría de los ahorradores ni siquiera cobran una tasa de interés. Y los salarios no avanzan tan rápido aquí en México. Yo creo que gran parte tiene que ver con la informalidad, que sigue afectando bastante a la economía de nuestro país. La informalidad representa alrededor de la mitad del PIB de México. Entonces, en este sentido, creo yo que para los inversionistas lo que esto representa es una mayor toma de riesgos. La gente va a tener que invertir de una manera más riesgosa para ganarle a la inflación y tener rendimientos reales positivos. Perfecto, muchas gracias. Vámonos, si gustan, a temas geopolíticos, ¿no? Muy rápido, la relación de Estados Unidos con China, la relación de Estados Unidos con Rusia. Con China creo que pues hay una guerra fría ya declarada que habrá que cuidar para que no se convierta en una guerra caliente. Sin embargo, en ese contexto también veo una China que, igual que Estados Unidos, creo que está preocupada por el poder de las empresas de tecnología que están cobrando en su economía y demás, y creo que ahí van a tener un objetivo común, que es de quitarle poder a las empresas de tecnología. Y por otro lado, el tema de real estate en China, ¿no, Walter? Que mencionabas de Evergrande y todos estos desarrolladores que están súper endeudados, y no sé qué tanto se pueda convertir en una crisis regional o global, ¿no? ¿Cómo ven China así en unos cuantos minutos para el 2022 y su impacto en la economía global? Si quieres, Juan Carlos, y luego Walter. Sí, pues bueno, China tiene una influencia importantísima en la economía global. Obviamente, creo que ahorita es más importante toda la parte, digamos, cualitativa de esto, que obviamente tiene que ver con su gobierno y las decisiones que está tomando. Xi Jinping empezó el año de buenas, yo creo, porque le mandó un mensaje a Estados Unidos diciendo que hay que quitarse este tema de la Guerra Fría, ¿no? Incluso les dijo que no subieran las tasas de manera tan acelerada para que no influyan negativamente sobre el crecimiento económico. Entonces, parece ser que yo creo que van a tener que reducir un poquito el tono tan agresivo que tuvieron en el 2021. No sé si recuerdan, pero el gobierno empezó a meter muchísimo miedo, tanto por la parte de pedirle a empresas de tecnología que se deslisten de Estados Unidos, cosa que sucedió con Didi, por ejemplo, como también por la parte de que se han metido bastante con todo el tema regulatorio. Entonces, esos son, digamos, dos asuntos bastante relevantes para este año y es probable que se suavicen un poco. De hecho, las empresas tecnológicas perdieron el 50% de su valor de capitalización el año pasado. Entonces, si habláramos de un escenario donde se relaja un poquito ese ambiente, lo más probable es que veamos un repunte importantísimo en ese tipo de activos. Sin embargo, pues bueno, vienen otros temas como justamente es la relación con Hong Kong y con Taiwán, que son dos pues, países que están muy ligados a China históricamente hablando. Incluso, pues con Taiwán, por ejemplo, es muy ambiguo, ni siquiera se sabe si es parte o no de China, ¿no? Porque hace 2 años publicaron que ya eran independientes, pero eso no es aceptado por la comunidad internacional. Entonces, justamente lo que China quería era que Taiwán se anexara de manera oficial Taiwán se anexara de manera oficial con China, y entonces se le dé el mismo trato que se le daba a Hong Kong. El problema es que con Hong Kong ya se metieron tanto con derechos humanos como con temas regulatorios, incluso con el sistema, que sigue siendo un sistema capitalista, pero lo más probable es que empiecen a quitar algunas de las cosas que lo hace capitalista y pues pasarlo a una economía central, ¿no? Entonces, digamos, hay muchísimos asuntos aquí metidos en todo esto. Ojalá para la economía global que China tenga una mejor relación con Estados Unidos, eso creo que le conviene a casi todo el mundo. A lo mejor y
México se ha visto un poco beneficiado de toda esta guerra, porque en algunos puntos se ha vuelto el principal socio comercial de Estados Unidos, justamente por esta guerra. Antes de esto, China era el socio comercial número 1 de Estados Unidos. Muy bien. Walter, ¿quisieras agregar algo? Sí, bueno, pues nada más algo que comenta BlackRock es que pues el año pasado, justo por la pandemia, pues no se vieron tantas presiones geopolíticas. De hecho, tienen un índice de presiones geopolíticas. Pues no se vio tanto movimiento aquí, justamente por los esfuerzos de combatir la pandemia, pero pues sí menciona que algo inesperado, pues sí podría ser que se elevaran las tensiones, ¿no? O sea, habría que estar atentos, que no es el escenario base, pero habría que estar atentos, no en el caso de si Rusia invade Ucrania, digo que están desplegando tropas y todo esto, o si China hace movimientos en Taiwán, sino que lo que sería preocupante sería que lo hicieran al mismo tiempo para, pues digamos, confrontar a Estados Unidos, donde pues la administración de Biden, pues se ha visto que es menos intervencionista que otras administraciones, y pues esto sí podría incrementar las tensiones, ¿no? Pero pues nada más estar atentos, esperando que pues no sucedan estos eventos al mismo tiempo. Perfecto, gracias. Bueno, y mencionabas Rusia, ¿no? El tema con Ucrania parece que está muy candente. Rusia, una economía del tamaño que les gusta de Texas, quizás igual que México, un poco menos, pero que salió muy respondona y tiene armas nucleares, ¿no? ¿Cómo leer a Rusia si eres Estados Unidos? Pues sí, o sea, como dices, pues tiene un poderío militar importante. Pues ya hemos visto esta historia un poquito, pues en 2015, si mal no recuerdo, cuando invade Crimea y termina anexándose Crimea, donde Estados Unidos pues metió y diversos países metieron sanciones en contra de Rusia. Por ahí también hubo unos temas del gas natural, que también está viendo temas del suministro de gas natural de Rusia hacia Europa, que pues lo hace como forma de presionar a los países europeos, pero pues finalmente eso pues terminó con Rusia golpeado con un periodo, inclusive acciones y bonos, por ejemplo, recuerdo que bonos de Gazprom estaban suspendidos en Estados Unidos, y si vencían tus bonos de Gazprom, pues no te los iban a pagar en Estados Unidos por sanciones, pero pues finalmente pues Rusia terminó anexándose Crimea, y pues terminó al final pues le fueron levantando las sanciones, ¿no? El problema, o sea, como lo comento, pues sería que lo hiciera en conjunto con China, ¿no? Ahí sí sería pues un foco más importante. Muy bien. Sí, sobre todo ahorita que tienen o sea, tienen la atención de Estados Unidos por los dos lados, tanto por el lado de Taiwán como por el lado de Ucrania. Justamente estaba viendo el otro día que hablaban sobre Taiwán y la posición estratégica que esto representa, porque, digamos, tanto para Estados Unidos como para Japón esto representa un riesgo impresionante, el hecho de que China pudiera tomar Taiwán. Justamente es donde empieza el Océano Pacífico y es una posición súper estratégica para llegar a China. El famoso mar del sur de China es una de las zonas más peleadas justamente por eso, ¿no? Y por el lado de Ucrania, yo creo que ahorita las reuniones de esta semana van a ser bastante importantes. Se van a reunir los secretarios de Estado de Rusia y de Estados Unidos, y obviamente ahí lo que se busca es Rusia lo que no quiere es que Ucrania se pueda anexar a la OTAN, justamente para que no sean tan defendidos y que otros estados exsoviéticos pudieran volverse también parte de la OTAN, ¿no? Justamente buscando algo de protección ahí. Entonces,
yo creo que es difícil que pueda haber un conflicto bélico. Sin embargo, ya pusieron 100,000 soldados ya casi en tierras de Ucrania. Entonces, digo, no se puede descartar, pero creo que esto acabaría en una guerra nuclear. Entonces, Rusia yo creo que por ningún lado saldría ganando. Y menos, ni hablando de una guerra nuclear, ni hablando de una guerra económica con todo el bloque de Europa y de la OTAN. Muy bien, gracias. Bueno, si quieren, por cuestiones de tiempo, cerremos la parte global y vamos a entrar a la parte de México. Ya hay varias preguntas en el chat, entonces para que nos dé tiempo a entrarle. Pero yo les diría, ¿cuál es su perspectiva general sobre México, ¿no? Por un lado, desacelerándose igual que el resto del mundo, inflación también creciendo. No sé qué tanto nos pueda beneficiar el crecimiento que pudiera tener Estados Unidos. Siguen habiendo temas de falta de confianza, de inversión doméstica que tampoco como que cuaja. Entonces, creo que no hay una película así tan clara, ¿no? Pero ¿cómo la ven? No sé si quieras empezar, Walter, y luego Juan Carlos. Sí, bueno, el tema con México es que lo bueno es que estamos ante una posición fiscal todavía fuerte. La deuda sobre el PIB de México pues está alrededor del 50%, 52%. Pues para compararnos con un PIB latinoamericano, Brasil está en 88% de deuda. Entonces, la parte buena, entre comillas, de que no haya habido tantos apoyos durante la pandemia es que la posición fiscal aún es sólida. Obviamente, pues como no hubo tanto apoyo fiscal, pues el crecimiento y la recuperación es menor. Se espera que siga desacelerando el crecimiento económico. Algunos analistas hablan de que México va a crecer 3%, otros son más pesimistas y dicen que vamos a crecer 2%. Se habla mucho de un sexenio perdido. Y a mí lo que me llama la atención son algunas cosas, como por ejemplo, tenemos tasas de interés pues bastante altas, tenemos tasas reales nosotros en nuestra curva de bonos, o sea, en bonos de superiores al año, o sea, instrumentos que sean superiores al CETE del año, bonos de 5 años, bonos de 10 años, bonos de 30 años. Tenemos una tasa real ex ante interesante y lo que hemos visto es que continúa la salida de extranjeros del mercado de deuda mexicano, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me llama la atención en lo particular. Otra cosa que puedo decir de eso es que pues ha sido una salida ordenada de capitales y eso lo hemos podido ver en el tipo de cambio que ha estado bastante contenido, pero pues sí, hay factores como pues la reforma eléctrica, lo que está pasando con el INE, pues que generan cierta incertidumbre hacia el exterior. Pero también algo que les puedo decir es que, o sea, durante los últimos años, o sea, somos los mismos mexicanos, hemos estado muchísimo más preocupados hasta ahora que los extranjeros en cuanto a las perspectivas de México, ¿no? Pero sí, las diferencias ahora es que, pues sí, ha habido una salida muy fuerte de tenencia de valores gubernamentales. Que antes los tenían extranjeros, esto pues, lo han ido absorbiendo las Afores, pues bueno, realmente el panorama de crecimiento creo que no es muy alentador y también pues si vemos las partes en las que se está ejerciendo el presupuesto, a diferencia de otros sexenios, pues no, o sea, casi nada se está yendo a infraestructura, ¿no? Excepto por los 3 proyectos estrella de esta administración, que pues ya sabemos cuáles son, ¿no? Gracias, Walter. Juan Carlos. Sí, justamente
una de las fortalezas que iba a resaltar de la economía mexicana era las finanzas públicas, que nos guste o no, están sanas. Lo que sí es que están mal dirigidas. Bueno, al menos a mi modo de ver y probablemente al de mucha gente, ¿no? Pero de que están sanas, están sanas. Entonces, esa es una de las fortalezas. Otra de las fortalezas es el consumo privado, que digo, la verdad es que nos ha soportado por varios años, y las exportaciones que están en muy buenos niveles y que se han beneficiado notoriamente de la recuperación en Estados Unidos. Sin embargo, hay un factor que me parece muy preocupante, que es el tema de la inversión. El tema de la inversión, tanto nacional como extranjera, como de cartera, como lo que ustedes me digan, está fatal a partir del inicio de este sexenio. Y creo que es algo que ha ido de mal en peor. Yo creo que ese es el principal lastre de la economía nacional. Si quitamos el factor inversión, yo creo que, digo, no habría nada de qué preocuparse, ¿no? Pero definitivamente hay puntos importantes este año, como la revocación de mandato, justamente lo que decía Walter con las tensiones con el INE, y obviamente la reforma eléctrica. Yo creo que la reforma eléctrica hay de dos sopas, o simplemente despeja la incertidumbre y todo regresa a su cauce, o bien podría desencadenar bajas de calificación de la deuda soberana y pues una salida adicional de capitales por parte del país. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, si quieren, para terminar esta parte y ya pasar a las preguntas, yo les pondría dos temas. Uno, no podríamos dejar de hablar de Citibanamex, pero más allá de la especulación, de las razones, yo quisiera preguntarles, ¿ustedes encuentran algún hecho, algún fact que digas, a ver, esto sí es raro, ¿no? En esta transacción, o igual un fact que digamos, no, pues es business as usual, es parte de la estrategia corporativa, simplemente lo anunciaron, a lo mejor sin tener el comprador todavía, pero no pasa nada, ¿no? Más o menos por dónde se van ustedes. Si quieres, Juan Carlos, y luego Walter. Sí, pues bueno, yo creo que es una transacción normal. Citi el otro día dijo que la banca de consumo en México era la joya de la corona, entonces todo el mundo nos quedamos preguntándonos por qué la vendes, ¿no? La realidad es que la estrategia del banco es salir de todo retail y meterse y enfocarse en banca corporativa y en wealth management. Eso es lo que está haciendo ese banco y todos sus peers, que son JP Morgan, Bank of America, Morgan Stanley, etcétera. Todos los bancos están con la misma estrategia. Citi, recordemos que Citi después de la crisis de 2008 no fue el mismo. Era una empresa muy, muy fuerte y perdió algo de fortaleza ahí. Entonces, está subvaluada versus su competencia, eso es algo importante a resaltar. Y justamente yo creo que tiene que enfocarse en las áreas que más le convenga para recuperar ese liderazgo. Entonces, en este sentido, todos los bancos globales y sobre todo los americanos están saliendo de Latinoamérica. Eso es un hecho. Entonces, están saliendo de Latinoamérica y además están saliendo del área de retail, pues obviamente Citibanamex era una salida lógica. Sin embargo, para los cuentavientes no hay que preocuparse, pues, si no haces nada vas a acabar pues con el mejor postor del banco. Yo lo que sugiero es, no hay prisa, pero sí buscar un banco que tú prefieras y no el que te vaya a tocar, ¿no? El que lo vaya a comprar. Justamente lo que están diciendo es que Banorte es el principal postor, pero pues todavía no está muy claro. Sería una transacción entre los 10 y los 15 millones de dólares, 15 mil millones de dólares. Entonces, pues bueno, sí es una transacción bastante grande y no cualquiera se la puede adjudicar. O sea, la verdad es que Salinas Pliego yo creo que no sería el mejor postor ni por el monto ni por el segmento al que se atiende, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Walter, ¿tú coincides? ¿Es business as usual o tú lees por ahí algo entre líneas diferente en esta transacción?
Pues sí, creo que es business as usual, o sea, creo que están aprovechando que pues lo pueden vender en una evaluación rica. Me daría un poco de temor a mí terminar con una cuenta en Banco Azteca. Este, pero sí, fuera de eso, pues es business as usual. Lo que yo creo que están haciendo, yo creo que están tomando una buena decisión. Yo creo que la decisión es muy buena porque también estamos viendo la tendencia de los neobancos, o sea, con Nubank, Clar, pues todas estas tarjetas, Fondeadora, Oyster, toda esta tendencia de los neobancos, que algunos traen pues respaldos de capital bastante importantes. No creo que trae el respaldo de SoftBank y de otros fondos de capital de riesgo importantes. Y o sea, la inversión que tendría que hacer Citi para ponerse al parejo, pues tendría que ser significativa. Y pues la desventaja que tienen, pues es que en esos temas, pues son monstruos que a veces startups, como ya en etapas avanzadas, como Nu, pues están tomando segmento importante del mercado, ¿no? Entonces, yo además de business as usual, pues lo que sí veo es que la tendencia de los neobancos está muy fuerte, viene muy fuerte, y pues Citi puede estar aprovechando que se los pueden pagar bien, también para aligerar presiones que tiene con el regulador de Estados Unidos, y pues así aborda varios frentes, ¿no? Oigan, la otra noticia con la que amanecí deprimido hoy, el Citibanamex, que es el tercer o cuarto banco más grande de México, trae una evaluación de 15,000 millones de dólares, en el mejor de los casos, y mientras tanto Microsoft compra Activision por 70,000 millones de dólares. Creo que te ilustra la diferencia en los múltiplos entre una empresa financiera y una de tecnología, ¿no? Pero bueno, puede comprar 6 veces más, seis Banamex Microsoft con esta transacción. Muy bien. Última pregunta, y sabemos que nadie tiene bola de cristal, pero ¿cómo ven el tipo de cambio peso mexicano, dólar americano para este año? Digo, de lo que se puede anticipar. Muy rápido. Pues muy rápido. Yo creo que el piso está en 20. Yo lo veo un poquito más arriba sobre 20. Realmente creo que estamos casi hasta abajo. Digo, hoy fue un día malo, pero llevamos varios días sobre 20-30. Entonces creo que ahí está el piso. Creo que el year-end va a ser sobre 21, pero yo creo que va a haber picos de volatilidad y vamos a llegar a tocar 22 algunas veces en el año, por lo menos un par. Walter, tu pronóstico anda más o menos igual. Sí, bueno, más que niveles, yo considero que el nivel, el precio que tiene ahorita, pues es un nivel razonable, como dijo Juan Carlos, y como dice John Kenneth Galbraith, hay dos tipos de predictores, los que no saben y los que no saben que no saben. Entonces, pues, o sea, todos estos niveles eh, pueden ser útiles, pero más que nada a mí sí se me hace pues que está en un fair value. Hasta dónde puede llegar depende de varios factores, pero sí creo que pues de largo plazo, yo siempre he dicho que más que tener dólares como un activo, siempre he abogado por tener activos dolarizados, ¿no? Activos en dólares. Y si no se tienen, si no son parte de una diversificación, o sea, creo que es buen momento para incluir una porción, pues, de acuerdo al nivel de riesgo de cada quien, ¿no? Pero sí creo que es atractivo con los niveles de tipo de cambio en este momento, pues tener, dolarizarse alguna proporción. Sí, los dólares no Perfecto, son inversión por sí solos. Exacto. perfecto. Muy bien, muchas gracias. Pues gracias Juan Carlos, gracias Walter. Pasamos a la parte de preguntas y respuestas.
Gracias a Rodrigo, a César, a Oscar, a todas las personas que nos están mandando preguntas, Eduardo. Y si quieren, vamos muy rápido porque ya se juntaron varias, ¿no? El día de hoy, Bank of America publica un estudio en el que considera muy factible una recesión en México. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Recesión o yo diría, algunos hablan de estanflación también, ¿no? En México, pero realmente, técnicamente ya estamos en recesión, ya vieron dos trimestres, ¿no? De crecimiento negativo, ¿cómo la ven? Yo creo que está sesgada en el sentido de que Carlos Capistrán es reconocido como un gran economista, pero la verdad es que yo siempre lo he visto muy pesimista respecto a México. Entonces, sí creo que hay un escenario de relativa debilidad, si lo vemos así, porque, pues bueno, al final el gasto público no está sirviendo, no está siendo al menos efectivo y la inversión está muy deprimida. Entonces, si lo vemos por esos dos pilares, pues sí, o sea, no es sostenible un crecimiento anémico como el que tenemos, pero no me parece que estemos ante un escenario de recesión, siempre y cuando a lo mejor no vengan tensiones mayores por los sucesos que habíamos comentado, ¿no? Que pudiera ser la aprobación de la reforma eléctrica o bien la parte de que el referéndum porque la revocación de mandato se pudiera materializar de una forma negativa, ¿no? Yo creo que esos serían los argumentos por los que o sea, no veo una recesión ahorita. Walter, ¿tú Sí, yo coincides? concuerdo, sí, coincido, o sea, ceteris paribus, pues no veo una recesión, digo, quizá podamos ver una recesión técnica donde después se retome el crecimiento, una desaceleración, pues, o sea, ya la estamos viendo, y también, o sea, si tú comentabas, Armando, si nos beneficiamos de que Estados Unidos crezca, obviamente, pues es nuestro mayor socio comercial, Juan Carlos lo comentó con todo el tema que ha estado pasando con China desde la administración de Trump, pues sí ha habido beneficios en la economía mexicana, en las empresas mexicanas, hay papers sobre esto. Entonces, si Estados Unidos tiene un buen crecimiento también, si hay sorpresas al alza, pues es todavía menos probable una recesión en México, ¿no? Obviamente, si algún riesgo se llegara a materializar en Estados Unidos, pues sí nos va a pegar, ¿no? Pero ahorita coincido con Juan Carlos, no es el escenario base. Me gustaría nada Perfecto. más agregar algo. Tenemos que presumir las remesas. Las remesas que No, nos bueno, están llegando, creo que 50,000 sí millones de tienen un dólares, flote. ¿no? Sí, sí, Ujú. sí. Y creo que están compensando por la gran debilidad que tenemos ahorita en el sector automotriz. Eso creo que es algo importante porque el sector automotriz era la segunda fuente más, si no es que la primera, más importante de dólares en el país. Exacto, muy bien. Perfecto. Otra pregunta, inflación, ¿qué tanto viene de variables externas y qué tanto podría decirse que viene de variables internas, como por ejemplo cambios de criterios, burocracia, nueva regulación en México, etcétera? ¿Hay algo que les llame mucho la atención en cuanto a esta división de factores internos, externos, qué tanto es una inflación importada y qué tanto no? En un mundo global, pues sí hay impacto de lo que viene de fuera, ¿no? Pero ¿cómo ver algo que les llame la atención de variables internas en la inflación? Bueno, pues, o sea, Juan Carlos y yo seguimos de cerca, porque yo estuve ahí y él está ahí, a la dirección de análisis de Vector, donde está Luis Adrián, donde lo que le preocupa a él, y coincido, pues es el impacto que va a tener el incremento en el salario mínimo, ¿no? Digo que está acotado y todo, pero pues ese sí es un factor interno, que pues sí puede, o sea, no contaminar la inflación, pero sí puede dificultar la convergencia hacia el objetivo del Banco Central, ¿no? Y creo que, pues pues sí, en 2021, pues esta inflación en su mayoría fue por factores externos y creo que es importante, y lo ha comentado Jonathan Heath,
que por eso bueno, deberíamos de ver prudencia por parte del Banco Central. Hay que estar muy atentos si la inflación viene por factores subyacentes o no subyacentes, porque inflaciones en incrementos en energéticos, en agropecuarios, o sea, no importa que el Banco de México suba 300 puntos, 500 puntos, que suba la tasa 20%, o sea, no tiene un impacto directo la política monetaria sobre esto, ¿no? Entonces, habría que estar atentos a que pues los incrementos sean de forma prudente y siempre que se vea que es en la parte de servicios y la parte de la inflación que no está contaminada por energéticos. Gracias, Walter. Sí, la parte de inflación subyacente, justamente el chiste es que no se contagie de la no subyacente, ¿no? En la subyacente a mí lo que me preocupa un poco es el famoso término de sticky prices, porque al final los agropecuarios y los energéticos van y vienen, pero digamos, los servicios, los productos ya terminados, pues muchas veces no van y vienen. O sea, esos a veces se quedan, suben y ahí se quedan. El mejor ejemplo son los coches, ¿no? O sea, es muy, muy raro que un coche nuevo baje de precio. Entonces, ahorita que hemos visto una inflación increíble en los coches nuevos, lo más probable es que no regresen. Entonces, yo creo que por eso es muy importante, pues bueno, esperar a que los commodities no suban tanto. En la parte que decía Walter de Banco de México, creo yo que los incrementos en la tasa, de por sí yo creo que los incrementos en tasa cuando tienes problemas de oferta, pues ni sirven e incluso pueden ser contraproducentes, porque ahí lo que estás haciendo es subirle el costo de la deuda a las empresas y pues bueno, al final ni siquiera van a poder cubrir todo el tema de la oferta, ¿no? Por el tema de la escasez. Entonces, yo lo que considero es que Banxico, pues sí puede subir su tasa, de algo servirá, eh, más en una economía como México, donde la bancarización es bastante baja, entonces no es como que desincentiva el consumo, o sea, realmente no es una variable que sea significativa ante eso, pero sin duda hay que subir la tasa. O sea, creo que algo se tiene que hacer para frenar esta inflación, pero no considero que vaya a ser tan efectivo. Y lo que sí podría poner en riesgo es una recesión en algún punto, si es que se sube de manera muy agresiva. Muy bien, gracias, Juan Carlos. Otra pregunta, en este contexto inflacionario, ¿qué activos recomendarían para invertir? Sin que sea una recomendación formal de inversión, pero ya hablamos un poco de activos dolarizados, que es importante, pero ¿qué más? Renta variable, me imagino que acciones también, no nada más irse con la Bolsa Mexicana de Valores, pero ver el SIC, ¿no? Que hay ahí, algún otro activo que pudieran tener en mente en un ambiente inflacionario. Pues, miren, como, bueno, obviamente depende de la tolerancia al riesgo de cada quien. Cuando hay inflaciones altas, pero no estamos hablando de hiperinflación, un hedge o una cobertura para esta inflación, pues son el mercado accionario, que hay que tener cuidado, hay que tener precaución, por lo que comento, o sea, las valuaciones están altas, pero normalmente pues una cobertura es el mercado accionario porque las empresas pues, pueden trasladar estos precios y también en algún momento, cuando las altas inflaciones paren, pues pueden representar una mejoría en márgenes. Otro activo que viene siendo, bueno, que brinda cobertura a la inflación, pues es el sector de bienes raíces. Aquí hay varios expertos en bienes raíces. Si se van a meter a bienes raíces, háganlo de la mano de un experto, que aquí hay muchos, porque es un sector que tiene sus complejidades, ¿no? No nada más es comprar una propiedad y rentarla. Puede ser buena parte de buen diversificador en un portafolio que cubre contra la inflación.
y un activo, pues en verdad muy noble. Digo, hay que conocer los riesgos y son somos pocas las personas que conocemos bien el manejo, pero los sudibonos ahorita tienen una tasa real muy alta. O sea, los sudibonos largos, les estoy hablando que tienen una tasa real del 3.60%. O sea, si la inflación es 4, pues estamos hablando de un rendimiento de 7.60, con inflación y más la tasa real. Si la inflación se dispara a 5%, pues es un rendimiento del 8.50, del 8.60. Entonces, sabiendo cómo acomodarlo en un patrimonio o con una asesoría adecuada, pues creo que estos activos pues pueden ayudarnos con este tema de la inflación, siendo el más conservador, pues bonos protegidos con la inflación, ¿no? Que son los subibonos. Perfecto, Walter, muchas gracias. Juan Carlos, ¿algo que quieras agregar? Pues sí, digo, ya lo cubrió bastante bien Walter, solamente me gustaría agregar que ahorita se viene una rotación bastante importante desde empresas de tecnología a empresas de valor, como se les dice, empresas tradicionales que tienen buenos fundamentales, ya bien consolidadas esas empresas, ¿no? Justamente el alza en los yields, en las tasas de interés, empieza a tener un efecto adverso sobre las valuaciones de las empresas tecnológicas, bueno, en general sobre todas, pero especialmente sobre las tecnológicas, que tienen más flujos, pero en el futuro y no tanto en el presente. Entonces, creo yo que sí es importante ahorita tener un portafolio bien balanceado entre tecnología y empresas tradicionales, cobrando justamente esos dividendos que pueden dar las empresas tradicionales. Creo que esa es una buena inversión para este año, teniendo en cuenta que la renta fija puede pagar bastante mal este año, porque las tasas de interés van a seguir subiendo. Muy bien, gracias. Faltan 4 preguntas, ya nos pasamos un poquito de la hora. Podríamos dedicar unos minutos más, Rodrigo, Jesús, para tratar de cerrar esas preguntas y nos vamos con respuestas más rápidas, ¿les parece? Son 4 preguntas que dan para una conferencia cada una, pero No, vamos a perfecto. tratar No, de pues hacerlo. adelante, adelante, veo muy interesada la audiencia, así que yo sugiero que sigamos. Muchas gracias. Perfecto. Una es sobre los países que se endeudaron a raíz de la pandemia por los programas de apoyo fiscal que mencionaban. ¿Qué puede pasar ahora en el sentido de cómo hacer frente a esa deuda sin tener que impactar demasiado el crecimiento? ¿O verían ustedes algún caso por ahí de algún país importante que pudiera meterse en un problema de default y quizás crear algún problema en este año de impago? No, pues respuesta rápida. O sea, la economía más importante pues es Estados Unidos, que ya alcanzó niveles arriba del 100% de deuda sobre PIB. El tema es que para crisis futuras pues, se quedan prácticamente sin herramientas, ¿no? O si vuelven a ampliar la brecha fiscal, pues ya sí se empezarán a meter en temas de credibilidad pues cosas que se han manejado desde hace mucho tiempo de el reemplazo del dólar como moneda de reserva, que pues todavía no estamos ahí, pero sí ya cada vez están en una situación más apretada, ¿no? Digo, respuesta rápida. Yo nada más me enfocaría en 2 países que no son, digamos, tan relevantes en la escala global como para generar una crisis a nivel mundial. Pero yo me enfocaría en Brasil, que sí dio estímulos importantes a nivel fiscal y que luego tuvo que compensar justamente con más altas tasas de interés. Entonces, hay otro caso opuesto, que es Turquía, que se ha negado a subir su tasa de interés y ahorita pues, tiene una inflación bastante alta, de casi 30%. Entonces, estamos hablando de países, digamos, medianos, pero con ciertos problemas por los estímulos dados durante la pandemia o que siguen dando en el caso de Turquía. Pero no, ninguno que me preocupe
así como para este año no. Perfecto, muchas gracias. ¿Algún comentario específico sobre el sector agrícola? ¿Algún impacto? Quizás puede apoyar o incrementar el tema inflacionario, pero dos palabritas sobre el sector agrícola, de algo que les llame la atención. No, pues bueno, o sea, sí, se han visto factores estacionales, digamos, normales de ese sector, inherentes de ese sector, entonces la verdad es que no veo grandes sucesos en ese sector, la verdad. Perfecto. Estamos estrenando gobernadora del Banco de México. ¿Algún comentario? Sí, el tema con la nueva gobernadora, pues es el tema de las credenciales y de la capacidad, o la capacidad, entiéndase como experiencia en política monetaria, ¿no? Entonces, pues eso lo tiene que demostrar. Y por el lado positivo, pues está rodeando o sea, sus principales asesores es gente interna del banco que pues tiene muchísimos años haciendo esto, ¿no? Entonces, en febrero, pues cuando sea la primera reunión del Banco de México, como salga la minuta y empiecen a dar el comunicado, pues nos vamos a dar cuenta si cumple con la expectativa, ¿no? Que el mercado creo que está tranquilo en ese sentido y viendo la gente por la que se está asesorando, pues está tranquilo, ¿no? El tema va a ser si los subgobernadores siguen comunicando todos una misma visión o si vemos divisiones, ¿no? Ahora que tenemos dos subgobernadores que son tweet stars y que ahí están poniendo cosas todo el tiempo. Exacto. Sí, yo creo que lo único que podría preocupar es, digamos, se piensa que la lealtad a la persona que te puso ahí, te hace como ver por sus intereses, ¿no? Y justamente un presidente lo que quiere es tasas más bajas para tener un crecimiento más alto. Entonces, si habláramos de la lealtad de Victoria hacia López Obrador, pues podríamos pensar en que dejaría de subir la tasa tanto como se pudiera, ¿no? O sea, al final lo que buscaría son tasas menos altas de lo que se prevé, pero no creo que sea el caso. Lo que sí creo es que la reunión de febrero es una buena oportunidad para ella, para, digamos, dar un manotazo sobre la mesa y decir, aquí están los 50 puntos base y estamos decididos a controlar la inflación. Yo creo que eso daría bastante credibilidad, pero digamos, las apuestas ahorita están 50-50 de un incremento de 25 puntos base o de 50 puntos base. Perfecto. Muy bien. Y la última pregunta. ¿Cómo ven la Bolsa Mexicana de Valores, que ha tenido un desempeño pues relativamente bueno, ¿no? En los últimos 12, 18 meses. Algunos dirían que lo que va del sexenio. Entonces ahí es estas cosas que el mercado está, es un leading indicator o un lagging indicator. Pues ha pagado menos que los CETES en ese mismo periodo, entonces yo no diría eso, pero lo que sí sabemos es que eh, la bolsa después del máximo que alcanzó en 2017 no volvió a superar los 52,000 puntos, entonces creo que el hecho de que ya estemos encima de esos niveles es algo positivo, más después de que llegamos a estar en 37,000 puntos, ¿no? Creo yo que es algo bastante bueno y tiene que ver un poco con lo que te comentaba hace un rato sobre las empresas de valor. Realmente en México no tenemos ni una empresa tecnológica, entonces justamente es esa rotación hacia este tipo de empresas. Walter. Sí, pues justamente es una cuestión de empresas de valor que se han visto favorecidas y realmente, pues, o sea, como lo dijo Juan Carlos, o sea, la bolsa tenía prácticamente una década perdida, la renta fija, o sea, CETES, bonos, había pagado más que bolsa, y, pues, o sea, no es por malinchista, sino por realista, pero pues tenemos que ver lo que está pasando, ¿no? Está habiendo muchísimos deslistes de la bolsa mexicana, a ver si Aeroméxico no terminan deslistándola, y yo no podría decir que la bolsa mexicana es un indicador representativo, que es un indicador adelantado de la economía.
porque, pues, o sea, ya sabes, Armando, las más bursátiles son 35 empresas. Como dijo Juan Carlos, ni siquiera tenemos todos los sectores. Pues no tengo nada en contra de la empresa, es una buena empresa, pero la empresa de salud, pues es la de jabones del tío Nacho, o sea, creo que es más cuidado personal y cosméticos que salud. Pero pues bueno, ¿no? Es la bolsa que tenemos, ojalá y cambiara la situación, ya tenemos 2 bolsas y al contrario, ¿no? Sigue decreciendo por cuestiones idiosincráticas pues, del país, por los costos que involucra, pero pues sí, realmente es una muestra muy pequeña de empresas pues del país, ¿no? Yo definitivamente no lo tomaría como un indicador líder o representativo. Claro, perfecto. Oigan, pues podríamos quedarnos platicando otras 2 horas. Muchísimas gracias como cada año por su extraordinaria participación. Es un placer escucharlos. Creo que la audiencia coincide. Y pues bueno, le damos la palabra de regreso a Jesús para que nos acompañe al cierre, a Rodrigo y a todos los amigos que nos acompañaron el día de hoy. Sin antes de eso, les pido un aplauso para Juan Carlos y para Walter. Muchas gracias, estamos muy agradecidos, Enea, con su participación. Eso es, muchas gracias. Ya se ha hecho tradicional este evento de perspectivas. Pues no nos queda más que cerrar y para eso le pido a Rodrigo si nos diriges unas palabras de cierre y algún anuncio que tengas por ahí, mi estimado Rodrigo. Y muchas gracias. Pues hombre, agradecer mucho a Juan Carlos García Viejo, a Walter Buchanan y a Armando Nuricumbo por esta plática tan interesante que nos han armado este día de hoy. Que bueno, pues siempre que empezamos el año, pues tenemos por un lado proyectos y por otro lado incertidumbre, y este tipo de información pues nos ayuda a ir aterrizando nuestras ideas, ir aterrizando nuestros proyectos. Y bueno, pues muchísimas gracias. Es siempre pues un honor tenerlos aquí con nosotros. Gracias a Jesús por la introducción y como siempre ser nuestro guía aquí de las reuniones por videoconferencia. Y bueno, pues sí tengo algunos anuncios brevemente. Este sábado tenemos a las 7 de la tarde una plática con Hugo Tracol, que es francés, socio de NEA y es de los socios más recientes. Él es francés y nos va a hablar de Napoleón Bonaparte. Así que va a estar muy entretenida la plática este sábado a las 7, ¿no? Y luego, bueno, pues la semana que entra, el miércoles, la plática con el señor José Sosaya, creemos que va a ser una plática súper interesante sobre el sector automotriz, ¿no? Que bueno, pues íbamos con viento en popa y bueno, pues vino el cambio del Tratado de Libre Comercio ahora por el TEMEC y luego pues todavía llega el presidente a dar de patadas y entonces pues todavía tenemos más elementos para ver mayor incertidumbre en el tema, vienen los cambios tecnológicos a los que México no se está subiendo, entonces pues creemos que va a ser una plática muy interesante. Así que estos son nuestros próximos eventos. Espero que nos acompañen, les mando un fuerte abrazo a todos y bueno, pues despidamos a nuestros expositores con un fuerte aplauso por esta excelente plática que nos dieron. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.